Amados hermanos, cordial saludo, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Para mí un privilegio que el Señor me da. Y bueno, espero en el Señor que estén siendo edificados y que este tiempo que estamos invirtiendo pueda ser para la edificación de la iglesia, también la oportunidad para que si usted no conoce de Cristo pueda hacerlo y que esto lleve la gloria al nombre de nuestro buen Dios. Entonces, bienvenidos a la reflexión en esta mañana. Encontramos aquí en Génesis 42, versículo 1. Y como ya ustedes bien saben la temática, estamos tomando preguntas que aparecen en la versión Reina Valera del 60. Tomamos la pregunta, el texto donde aparece la pregunta, y a esa pregunta le hacemos tres preguntas. ¿Quién pregunta para los personajes? ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? Y también otra pregunta que hacemos es el propósito, el por qué está esa pregunta ahí. Y así para poder sacar nuestra reflexión y dar una sana interpretación a la palabra del Señor. Entonces, bienvenidos una vez más y permítanme, oramos para que sea el Santo y Divino Espíritu quien ilumine nuestro entendimiento, podamos entender lo que el Señor nos quiere decir aquí y también, por supuesto, para que podamos aplicar a nuestra vida este principio. Oramos. Muchas gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das y gracias, Señor, por tu bendita, preciosa palabra, y rogamos en este día que nos ayudes, por favor, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu, para que en el tiempo oportuno, cuando tú lo dispongas, podamos avanzar o detenernos, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, por favor, y a atender a tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Muchas gracias, Señor, por bendecirnos. Amén. Bueno, mis amados, la pregunta para el día de hoy: ¿por qué os estáis mirando? ¿Por qué os estáis mirando? Bueno, primero, ¿quién está hablando aquí? ¿A quién les está hablando? Y voy a leer un poquito el contexto, desde el versículo 1 hasta el 6, y quizás así podemos, con mucho más certeza, poder tener la convicción de lo que nos dice la palabra de Dios. Dice aquí en 42:1 del Génesis: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Entonces vemos aquí, mis amados, que es muy claro, muy sencillo. Como vemos, quien está hablando aquí es Jacob. Quien está preguntando aquí es Jacob. ¿Y a quién está preguntando? A sus hijos. Los 10 hermanos de José y de Benjamín que estaban ahí, les está preguntando: ¿por qué os estáis mirando? Hay otras versiones que dicen: hagan algo, hagan algo. ¿Y por qué Jacob le está haciendo esta pregunta a estos hijos? Bueno, como vemos allí en la escritura, ya la voluntad de Dios se estaba cumpliendo. Dios había revelado a través de un sueño a Faraón que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y fue el sueño que José reveló, y tal cual como Dios lo había dicho, tal cual así ocurre y está ocurriendo en este momento, y el impacto de hambruna llega hasta la tierra de Canaán. Esta familia aquí, Jacob, sus hijos, son afectados por la hambruna que había, y es aquí donde Jacob le dice a estos hijos: bueno, hagan algo, tenemos que hacer algo. Y la orden que les da es que vayan a Egipto, desciendan a Egipto, pues habían sido informados que allí había buena provisión, que estaban vendiendo alimento. Entonces Jacob les dice a estos hijos que vayan hasta Egipto y compren el alimento para suplir la necesidad que estaban pasando.
Algunas características del porqué de esta pregunta que aparece allí. Bueno, vemos dos aspectos que Jacob no envió al hermano de José, Benjamín. Sabemos que estos dos hijos eran hijos de Raquel, la amada esposa de Jacob, quien más amó. Jacob era José y Benjamín, los hijos de ellos. Y por eso la particularidad aquí que no le permite que Benjamín fuera con sus hermanos. Porque dijo, como dice allí la escritura, en la última parte del versículo 4, no sea que le acontezca algún desastre. Temía que así como le había acontecido a José y como sus hijos habían engañado a José, que José había muerto, también Jacob en su corazón temía que de pronto Benjamín perdiera la vida, así como supuestamente creía que había perdido la vida José. Entonces, eso es algo que se debe tener en cuenta, la decisión que tomó Jacob. Y también otro aspecto que debemos considerar, en el versículo 6, dice en la última parte, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Otro sueño que Dios le había revelado a José era que sus hermanos se inclinarían ante él, que causó escozor, que causó dolor, que causó envidia en los hermanos, pero aquí, tal cual como el Señor lo había dicho, en la forma y la manera que Dios se revelaba en el Antiguo Testamento, vemos que así, tal cual como Dios lo dijo y se lo reveló a José, así aconteció. Entonces, bien importante que Dios no miente, Dios es fiel y verdadero, Dios es todopoderoso. Bueno, mis amados, aquí podemos considerar otros aspectos que debemos tener en cuenta, y es que debemos estar atentos. Cuando el Señor nos dice que debemos avanzar, debemos avanzar. Cuando Él nos da la orden que nos movamos, pues debemos movernos, debemos hacer algo, debemos hacer algo. Pero también hay tiempos donde el Señor les dice que estemos quietos, que esperemos a su orden, y en eso debemos también ser sensibles a la voz del Santo y Divino Espíritu. Aquí Jacob les dice, hagan algo, muévanse, ¿qué hacen ahí parados? Obremos, porque la necesidad que había en su momento pues lo ameritaba, de que debían tomarse medidas inmediatas, prontas, para que la hambruna no los matara y no murieran de hambre por falta de accionar conforme el Señor estaba indicando. Entonces, aquí también esto, mis amados, pues nos deja grandes enseñanzas, un buen principio para nosotros, y claro, podemos, mirando la historia, podemos aplicar eso a nuestra vida y sacar una aplicación para nosotros. Y es que de la misma manera, el Señor hoy nos dice, a nosotros, la iglesia, a nosotros por los que el Señor murió en la cruz del Calvario, por nosotros, su iglesia, también debemos estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Aquí quisiera compartir dos pasajes en la palabra de Dios, un ejemplo con la vida de Moisés, o en la vida de Moisés, Éxodo 14:15, dice la escritura, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Aquí Moisés había estado pidiendo, orando al Señor si debían ir a la batalla o no, y una y otra vez. Y aquí Moisés intenta acercarse a Dios y Dios dice, ya, avancen. Yo he dado la orden, vayan, no necesitan venir a mí, no necesitan pedirme autorización, yo ya he autorizado. Y así de esa manera pues Moisés obedece y se mueve, pero el Señor le dice que había que avanzar. Bueno, en este sentido, mis amados, para nosotros como aplicación, a veces en la palabra de Dios nos encontramos con la voluntad de Dios clara, nítida. El Señor es claro en algunos aspectos en su palabra de lo que nosotros debemos estar a hacer. Sería algo de más decirle al Señor si es tu voluntad. Un ejemplo específico. ¿Será que nosotros necesitamos clamar para que si es la voluntad de Dios o no que compartamos el Evangelio? ¿De que hablemos de él?
¿Será que necesitamos estarle diciendo, es tu voluntad, Señor, que yo hable de ti, que yo converse de ti, que yo comunique de ti? Pues no, es la voluntad de Dios. Simplemente el Señor dice, hablen, testifiquen de mí, confiesen mi nombre. Entonces no necesitamos de pronto ir al Señor y decir si es la voluntad de Él, cuando la Biblia nos revela claramente que sí es la voluntad del Señor. Entonces, en ese sentido, otro ejemplo podríamos tomar, Señor, esto es mentira, pero ¿es tu voluntad que yo lo haga o no? Y el Señor, a través de su Santo y Divino Espíritu, confirmando su palabra, nos va a decir, la mentira es pecado. Por supuesto, no necesitamos ir al Señor y decirle si es la voluntad de Él mentir o no. Entonces, ejemplos prácticos para nosotros, sencillos, espero que haya aclarado en algo. Y también, por otra parte, debemos tener presente un momento, en algunos momentos, cuando el Señor dice otra cosa. Aquí en Salmos 46:10 dice la Escritura: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Otros tiempos donde Dios a través de su Santo Espíritu nos dice, esperen, quieto, no avancen. Esperen. Hay situaciones en nuestra vida que nosotros no podemos manejar, tenemos incertidumbre y no hay en nuestro corazón algo claro de parte del Señor. Y es ahí donde el Señor nos dice, esperen, yo autorizo, yo digo, yo doy la orden. Y eso, una vez más, es el principio que quiero que tengamos muy presente. Estar sensibles a la voz del Espíritu cuando el Señor nos dice avancen o cuando nos dicen paren, como en este momento sucedió allí en la vida de Jacob y sus hijos. Era el tiempo de avanzar y debía hacerlo. Y también en esto, mis amados, vemos la soberanía de Dios en la vida de Jacob y sus hijos. Vemos que dio el panorama. Dios ya lo había preestablecido, Dios ya tenía todo bien organizado, permitió la hambruna, permitió para que esta familia se moviera para Egipto y allí pudieran tener el encuentro con José y que el Señor cumpliera su voluntad en la vida de José, que debía ser grande, que debía ser Señor, que debía estar en medio de ellos, que iba a ser la persona que Dios iba a usar para bendición de la familia, y así tal cual como el Señor lo había dicho, tal cual como el Señor lo está haciendo. Entonces, Dios es perfecto en sus caminos, Dios sabe lo que está haciendo. No nos desanimemos de pronto por situaciones que aparentemente nos parecen que son adversas. Esperemos en el Señor. Si estamos dentro de la voluntad del Señor, no hay ningún inconveniente. Esperemos que Dios hará. Yo le animo. Si de pronto usted no sabe qué decisiones tomar en la vida, qué hacer, si es así, mucha incertidumbre que normalmente se genera en nosotros, debo hacerlo, no debo hacerlo, las decisiones que se toman, que diariamente lo estamos haciendo en nuestra vida. ¿Por qué no le da la oportunidad al Señor Jesucristo para que al creer usted en Él, el Santo Espíritu viene a morar en su vida y Él le guiará y le dirigirá y Él le dirá, espere o avance? Para nosotros la Iglesia, ánimo en el Señor y estemos sensibles a la voz del Santo y Divino Espíritu. Muchas gracias y bendiciones.